Capítulo 12. Alemania consciente en dividirse. Si los luteranos no podían ser devueltos pacíficamente a la fe católica, ¿era posible suprimirlos por la fuerza? En 1540 las potencias católicas disponían de grandes contingentes. La religión luterana era profesada por cierto número de pequeños estados alemanes, por Sajonia, tanto la electora como la ducal, por Hessen y Brunswick, por Brandenburgo, desde 1539, y Prusia, y por un cierto número de ciudades importantes en el norte y en el sur. Estos protestantes, como se les llamaba, por una protesta que habían hecho en 1531 contra las pretensiones de los católicos, podían movilizar un ejército y hasta habían obtenido un triunfo contra la dinastía de Habsburgo al restaurar en Wittenberg su duque luterano proscripto. Pero, comparados con los estados católicos, si estos hubiesen permanecido unidos o hubiesen sido capaces para movilizar sus fuerzas y sus recursos, comparados con España y Francia, con Austria y los Países Bajos, sin contar la mitad católica de Alemania, los recursos militares y financieros de la Liga de Esmalcalda eran insignificantes. En lucha con un ejército que hubiese representado aproximadamente los recursos potenciales de la Europa católica, cualquier fuerza movilizada por los protestantes alemanes hubiera sido inevitablemente destruida. Pero estas condiciones no se dieron en ningún momento. Ni entonces ni nunca ha sido la religión el único móvil de la política europea. Siempre han jugado otros motivos y otros elementos. Carlos era un católico sincero, pero él mismo disentía a menudo del Papa. Si se hubiese preguntado a los príncipes católicos de la dieta alemana si preferían una Alemania unida en el credo católico bajo un emperador fuerte o que se hallase dividida bajo un monarca débil, hubieran escogido la segunda alternativa. No existía ningún príncipe católico o protestante que votase de buen grado un proyecto de movilización de los recursos del imperio para perseguir una política enérgica, fuese católica o luterana. Los príncipes se hallaban satisfechos con que el Sacro Romano Imperio continuase porque era antiguo, electivo y unido indisolublemente con sus propios privilegios, a condición de que el Sacro Emperador Romano no pretendiese entrometerse en sus asuntos interiores. Así, las dietas se reunían, celebraban festejos y se disolvían sin hacer nada más que reconocer o desconocer sin ulteriores consecuencias el hecho consumado de la desunión religiosa. El conocimiento de que se había organizado la Liga de Esmalcalda para la resistencia y de que tenía amigos en el extranjero actuaba como un obstáculo para recurrir principalmente a la fuerza. Los reformadores poseían, por lo tanto, en las primeras etapas de su movimiento las ventajas propias de un cuerpo de hombres enérgicos y decididos que emprendían una campaña contra abusos generalmente reconocidos y mejor equipados que sus adversarios para la disputa dialéctica. El ataque intelectual y moral fue fortísimo, la defensa intelectual y moral débil hasta que los jesuitas aparecieron en la liza. Las fuerzas que de ordinario son ciegamente conservadoras y que hubieran podido movilizarse contra el nuevo movimiento le fueron enajenadas con la enérgica repudiación de los campesinos y de los anabaptistas. Por la influencia moderadora de Lutero, que vivió hasta 1546, los reformadores alemanes no crearon el pánico que lleva a los adversarios a creer que tienen delante uno de aquellos peligros que amenazan lo más esencial de la vida y que deben ser evitados a toda costa. De todas las formas del disentimiento continental, la luterana era la más conservadora. Sus ritos religiosos se basaban en el modelo romano. Su doctrina de la consubstanciabilidad no se apartaba demasiado de la tesis romana de la transubstanciación. Sus primeros doctores no eran hombres ajenos a la iglesia, sino en su mayor parte frailes y sacerdotes de piedad exaltada, que creían poder llevar de nuevo a la iglesia a sus caminos originarios. La división entre católicos y protestantes es ahora muy marcada, pero en la primera generación de los movimientos reformadores los contornos eran más vacilantes y las posibilidades intermedias más fácilmente sostenibles. Un arzobispo de Colonia fue arrastrado a la nueva doctrina y hubo un momento en que se podía aspirar a que todos los arzobispados renanos se pasasen al campo luterano. En todos los movimientos religiosos hay una etapa peligrosa que llega cuando el primero y apasionado entusiasmo comienza a apagarse y cuando los políticos son llamados a regularlos y a organizarlos. Los príncipes que sucedieron a los predicadores en el control del movimiento luterano no eran mejores en cuanto a moralidad que el término medio de su país y de su tiempo. Uno de ellos era evidentemente peor.
El primer fracaso del movimiento luterano, el primer incidente que ofreció a sus adversarios un punto vulnerable para el ataque fue el divorcio de Felipe de Hesse en 1540. Aquellos que fueron combatidos por su bajo nivel moral se sintieron satisfechos al conocer que el gran caudillo luterano no era mejor que cualquier otro, que estaba dispuesto a repudiar a su legítima esposa para casarse con otra mujer que había cautivado su imaginación y que, en su libertinaje, había sido animado por teólogos como Bucero y Melanchthon, y hasta por la opinión del gran doctor Martín de que la poligamia estaba permitida por la Sagrada Escritura. El escándalo no disminuyó con el consejo de los teólogos de que el segundo matrimonio quedase oculto, pero Felipe de Hesse no tenía el propósito de ocultar sus segundas nupcias y no estaba dispuesto a decir una atrevida mentira para el bien de la Iglesia cristiana, como le recomendaba Lutero. El hecho de que se le diese aquel consejo enfrió su entusiasmo por sus aliados luteranos, le echó por algún tiempo al campo del emperador y puso de manifiesto la grieta abierta en las filas protestantes. Mientras los dos partidos alemanes se miraban con odio receloso, Carlos concluyó la paz con Francia, septiembre de 1544, y se vio libre de acudir a la fuerza contra los luteranos si fallaba la coalición. Podían invocarse argumentos sólidos para tal medida, especialmente las recientes victorias de los protestantes en el Palatinado y en Colonia, y le eran aconsejadas por su confesor, que era un botafuego de gran influencia sobre él. Pero el emperador no creía demasiado en una paz religiosa promovida violentamente, y sólo después de largas vacilaciones y de grandes tentativas de encubrir su verdadero propósito, se decidió a reunir un ejército, a captar aliados y a luchar. Al desencadenar el ataque contra Juan Federico de Sajonia y Felipe de Hesse, los dos principales jefes de la causa luterana, el emperador tuvo buen cuidado de fundar su acción solo en motivos políticos. Era preciso castigar a los príncipes no por herejía, sino por desobediencia. Aunque el Papa proporcionaba hombres y dinero, Carlos sabía que una cruzada abierta contra la herejía tenía pocas posibilidades de éxito entre los alemanes. Él mismo confiaba en el auxilio de los herejes y particularmente en talentos militares del maligno y ambicioso Mauricio de Sajonia, al que había prometido secretamente el birrete de elector de Juan Federico. La guerra que siguió estuvo caracterizada por la incapacidad de los generales protestantes para aprovechar una gran ventaja inicial, por una defección paralizadora del príncipe Mauricio y por la victoria decisiva imperial en Mühlberg sobre el Elba, 24 de abril de 1547, pero el problema religioso no estuvo más cerca de su solución con el éxito militar de Carlos. La derrota del ejército luterano, la captura de Juan Federico y la rendición incondicional de Felipe de Hesse no alteraron en nada el equilibrio de las confesiones opuestas. Tampoco los alemanes estaban mejor dispuestos a ayudar al emperador a resolver los males de la anarquía política, que continuaba siendo una maldición para la vida pública alemana. Cuando Carlos propuso una liga permanente, con oficiales permanentes, ingresos permanentes y ejército regular, la Dieta no hizo el menor caso de sus sugestiones. Al divulgar un plan para convertir el imperio en patrimonio hereditario de la dinastía Habsburgo, fue rechazado inmediatamente por los electores. En apariencia, la primera figura de Europa se hallaba sujeta en Alemania a todos los fracasos y a todas las humillaciones. Los príncipes desconfiaban de él porque estaba ansioso de poder, los católicos porque querían reformar los abusos, los luteranos porque creían en el Papa, el plan bien intencionado para un modus vivendi religioso que se conoció con el nombre de Interim 13 de mayo de 1548 fue rechazado en todas partes y en ninguna seguido. Entonces se produjo un episodio que tuvo por consecuencia la inmediata humillación de Carlos, con una mayor humillación todavía de Alemania, y que, a través de una serie de eslabones de una larga cadena de acontecimientos bien relacionados, condujo a las grandes guerras franco-alemanas que han devastado a Europa en los siglos XIX y XX. Los actores principales del drama fueron Mauricio de Sajonia y Enrique II, el nuevo rey de Francia. Mauricio se había vendido a Carlos en 1546 a cambio de una posición y de más poderío. Aspiraba a despojar a Juan Federico del electorado y a transferir a su propia rama, la albertina, de la familia Wettin, las propiedades que pertenecían a la rama ernestina. Aspiraba también a otras cosas, pues era un aventurero de insaciables apetitos y algunas de ellas, aunque fue recompensado generosamente, no las consiguió. Ganó el birrete electoral, pero no Magdeburgo. Otros agravios de naturaleza menos personal pesaron también en su ánimo, como la continuada prisión de su suegro,
Felipe de Hesse y la violación por el emperador de las libertades municipales de ciertas ciudades protestantes. Pasando rápidamente del desengaño a la desconfianza y de la desconfianza a la indignación, comenzó secretamente a tramar una coalición contra el emperador y, buscando un aliado poderoso, se dirigió a Enrique II de Francia. Poco que sea favorable se puede decir de Enrique II de Francia. Si no es que acabó comprendido que los verdaderos intereses de Francia se hallaban no en Italia, sino en el Rin. Los propósitos de Mauricio y de su camarilla de generales luteranos rimaban con esta inteligente comprensión de las necesidades francesas. Por el Tratado de Chambord de 1552 se convino en que las ciudades de Metz, Toul y Verdun, junto con la de Cambrai, serían entregadas a Enrique como vicario general del imperio en pago de su ayuda a los rebeldes. La intervención de Francia en Alsacia y Lorena data de aquella transacción memorable. Mientras los franceses se hallaban ocupados en cobrar su precio, el ejército de Mauricio, marchando sobre Innsbruck, obligó al emperador a huir precipitadamente para salvar su existencia a través del paso de Brennero. Desde aquel momento Carlos dejó de ejercer influencia en la suerte de Alemania. Por ello, no fue Carlos, sino su hermano Fernando, uno de los soberanos más prudentes de la dinastía de Habsburgo, el que dio la paz religiosa a Alemania. Carlos había trabajado para llegar a una inteligencia basada en la transacción. Fernando aceptó el hecho de la división. El principio normativo de la paz de Habsburgo, 25 de septiembre de 1555, era cuius regio, ejus religio. Los príncipes, sin interferencia del emperador o de la dieta, podían determinar cada uno en su territorio la forma y el carácter de la Iglesia. La idea siempre acariciada por Carlos de que las fuerzas de una Alemania unida pudiesen lanzarse contra Francia pasaba a ser ahora un sueño vano. Los católicos no habían de ceder a los luteranos, ni estos a los católicos. En cuestión más difícil entre todas, Fernando cedió a una transacción. Los arzobispos, obispos o sacerdotes católicos que abrazasen el protestantismo debían perder sus sedes o beneficios, pero ningún príncipe espiritual tenía el derecho de imponer la religión católica por la fuerza a sus vasallos. La paz de Habsburgo no puede contarse entre los grandes documentos liberadores de la historia. No asignó siquiera un lugar a aquellos tipos de creencia protestante que florecían en Zúrich o en Ginebra, menos todavía proclamó el principio de la tolerancia religiosa, pero como solución útil y aproximada de un grave conflicto merece ser recordada con honor, pues si no proporcionó la armonía religiosa a Alemania, le evitó la guerra durante 50 años. 4 años después del arreglo religioso, abril de 1559, siguió el otro tratado de Cateau-Cambrésis, poco después de la abdicación de Carlos entre su hijo Felipe II y Enrique II de Francia, que terminó la larga lucha entre Francia y España por la hegemonía de Italia. Estados orgullosos y suspicaces no ceden fácilmente cuando se trata de altas ambiciones. Puede imaginarse sin dificultad que Francia no renunció sin pena y aún sin una cierta humillación a los sueños de poderío en Italia, para los que había derrochado la sangre y los tesoros durante 60 años, pero en la última etapa de la lucha había recibido 2 serias advertencias. Un ejército francés mandado por el duque de Guisa, el más cumplido de los generales, y animado por Pablo IV, el más desequilibrado de los papas, había sido derrotado por los españoles en Nápoles y empujado hacia los Alpes. Y más cerca de casa, a pocos días de marcha sobre París, otro ejército formado con la flor de la nobleza francesa y mandado por el condestable de Montmorency, el primer aristócrata de Francia y el principal consejero del rey, fue abrumado por un ejército imperial bajo la dirección de Manuel Filiberto, duque de Saboya, ante los muros de San Quintín. Desde los días de Agincourt no había caído una catástrofe semejante sobre la caballería de Francia. Nunca tantos distinguidos caballeros habían sido hechos prisioneros. La voz de los cautivos de guerra, entre los cuales se encontraba el propio Montmorency, clamó por la paz. Así, los franceses, retirándose del Piamonte y de Saboya, dejaron Italia a los españoles, pero en el norte tuvieron algunas compensaciones. Nadie les pidió que devolviesen los 3 obispados de la Lorena, a los que pudieron ahora añadir Calais, tomando para bien o para mal de los ingleses en 1558. Desde entonces las ambiciones de Francia se encaminaron hacia el Rin. La escena estaba dispuesta para nuevos actores. El gallardo Carlos V se había retirado de sus infinitos trabajos con la salud quebrantada y las esperanzas perdidas a un monasterio español, Yuste, en Extremadura. El traicionero Mauricio había caído en el campo de batalla. Enrique VIII, Eduardo VI y María de Inglaterra habían muerto también.
De las grandes figuras del pasado, solo una, Fernando de Austria, ahora emperador, había hecho sus pruebas en la paz y en la guerra. Los hombres nuevos eran Felipe, el exigente, laborioso y muy católico hijo del emperador retirado, y Manuel Filiberto de Saboya, el joven vencedor de San Quintín, y el real fundador de Turín y del pequeño estado subalpino, en el rincón noroccidental de Italia, que en el siglo XIX unió los pueblos italianos bajo su cetro. En Inglaterra había también una mujer joven llamada Isabel, desconocida hasta entonces, pero que había de contar en las influencias y en el equilibrio de Europa, así como en la corte de Francia se hallaba una niña llamada María, hija de Jacobo V de Escocia y de María de Guisa, acaso destinada a ceñir su cabeza con las coronas de Escocia, de Inglaterra y de Francia. El rey Enrique de Francia fue muerto en un torneo poco después de haber sellado el tratado, dejando tras de sí una viuda italiana a la que los franceses llamaban Catalina de Medici. Ella también estaba llamada a desempeñar un papel sobresaliente en la escena tan colmada de personajes.